La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. Bienvenidos una vez más a este encuentro especial con el Señor, donde venimos a adorarle, donde venimos a exaltar su nombre, donde venimos a buscar su presencia. Así que te invito a que ahí donde estás puedas dedicar este tiempo, apartar este momento para adorar a tu Señor y que nada te distraiga de este encuentro con nuestro Padre. Vamos a orar, vamos a dejar esta reunión en sus manos. Señor, queremos agradecerte por poder estar una vez más en este lugar, en nuestras casas, con nuestra familia, allí donde nos encontremos y que podemos apartar este momento para buscarte, para adorarte, para exaltarte. Señor, queremos que este sea un tiempo especial, donde vos seas el único glorificado y exaltado, donde vos te lleves toda la gloria y todo el honor. Por eso, en tus manos nos encomendamos y ahora queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos darte la bienvenida a este tiempo de adoración, queremos darte la bienvenida a nuestro hogar, a nuestro corazón, a nuestra familia, porque queremos exaltarte y adorarte solamente a ti. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Muy bien, ¿qué tal, querido hermano, hermana, amigo que está compartiendo con nosotros esta reunión virtual? Queremos estar juntos, compartir la palabra de Dios y bueno, este fin de semana Dios ha permitido que comencemos a tener las reuniones presenciales con el aforo del 30% y con todos los cuidados, los protocolos, porque
tenemos que seguirnos cuidando unos a otros, usar el barbijo, el alcohol en gel y todo lo que se nos recomienda, que es para nuestro bien y es una muestra de amor hacia el prójimo. Así que esto lo vamos a hacer en el culto presencial, pero seguimos a través de esta reunión virtual para todos aquellos que no pueden llegar a la iglesia. Primero porque tenemos un cupo limitado de personas. Segundo porque hay personas que con el frío no pueden asistir, hay personas que están pasando por un aislamiento o por una cuestión de edad. Les recomendamos quedarse en casa y aprovechar y verlo. El mensaje será el mismo, el que se da en la iglesia, que el que comparto con usted en este video o en este culto virtual. Y hoy, pensando en esto, que nos podemos volver a congregar, Dios puso en mi corazón hablar de la importancia y hablar de los beneficios que trae el congregarme. Para el salmista era muy importante estar en el templo, adorar a Dios. Y en el Salmo 84:10, él dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Es interesante, ¿no? El salmista dice, mejor es un día en tus atrios. Los atrios era la parte exterior, eran las puertas. Ni siquiera decía estar dentro del templo. Solo de acercarme a la casa de Dios, de llegar a la casa de Dios, para mí es tan importante que prefiero esto que estar 1000 días fuera de la casa de Dios. Así que hoy que se nos permite congregarnos, me propongo compartir algunos beneficios, resaltar la importancia que tiene para nuestro desarrollo y nuestra vida cristiana esto de estar juntos. Yo pienso que en este mundo tan agitado, en este tiempo que vivimos hoy, donde a veces estamos llenos de angustias, llenos de preocupaciones, donde tenemos una agenda a veces llena de compromisos laborales porque hay que cubrir la canasta básica, hay que pagar los impuestos, necesitamos traer ingresos a casa y aún tenemos una agenda llena de actividades sociales, con amigos, con familiares, aunque hoy no nos permiten juntarnos, pero siempre estamos muy, muy ocupados y parece que ya no quedará tiempo para ir a la iglesia, o no quedará tiempo para congregarse, ¿no? Por lo tanto, es importante hablar de este tema. Y a esto le sumamos los miedos, ¿no? En este tiempo de COVID, los miedos al contagio, los miedos por esta pandemia que nos preocupa, que esto hace que algunos también tengan reparos en ir al templo a adorar y digan, no voy a ir por si acaso, no sea que me contagie, cuando uno puede contagiarse en el supermercado, puede contagiarse en el trabajo, puede contagiarse en cualquier lugar, y a veces hay lugares que no tienen aún todas las disposiciones y todos los cuidados que se tiene en una reunión en la iglesia, donde se entra por una puerta, se sale por otra, se tiene distanciamiento entre banco y banco o silla y silla, donde hay burbujas para que esté la familia junta y el que está solo está en una silla individual, con la separación lógica, con la toma de temperatura al ingreso, con el alcohol en gel, con el tapaboca, donde le pedimos que no se lo retire. Pero a veces la gente tiene miedo. Y tiene más miedo de ir al templo que de ir a otro lugar. Entonces, ante esta realidad, vale preguntarse qué beneficios trae el congregarme, qué beneficio trae el buscar a Dios juntos. Entonces, es mucho más que adorar juntos. Congregarme es mucho más que tener comunión con Dios y con los hermanos, es mucho más que ir y ofrendar, o mucho más que ir y escuchar la palabra. Para dar una respuesta a esta pregunta, tenemos que preguntarnos otra cosa. ¿Qué implica estar en la casa de Dios? Para el rey David, estar en la casa de Dios era su prioridad. Estar cerca de los atrios de Dios o cerca de la presencia de Dios. ¿Y por qué era esto así para el rey David? Porque Dios era todo para él. Porque Dios era el centro de su vida. Porque Dios y su palabra era el cimiento de todo lo que él hacía como rey.
Así que cuando disponemos nuestro corazón para buscar a Dios, y este es el punto de partida para entender algunas cosas muy trascendentes. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son los beneficios? Pero lo primero es que tenemos que entender que ir a la casa de Dios es reconocer la autoridad de Dios. Es reconocer su autoridad. Una de las primeras cosas que una persona aprende cuando se congrega, cuando empieza a ir a una iglesia, es reconocer que Dios es autoridad, que Dios es rey, que Dios da órdenes y ordenanzas que siempre son para nuestro bien y obedecerla nos bendice, pero que yo debo obedecer. Entonces, ¿cuándo reconozco la autoridad de Dios? Cuando me someto a las reglas que Dios ha puesto. Y una de las reglas más claras o que está en la palabra de Dios es que los cristianos debemos congregarnos. El autor a la carta a los Hebreos dice, mantengámonos firmes, el capítulo 10, verso 23, mantengámonos firmes sin titubear, otra versión dice sin fluctuar, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios que Dios cumplirá sus promesas. Pensemos maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos. Escuche esto, dice, no dejemos de asistir a la iglesia, no dejemos de participar de los cultos, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, dice el día de su segunda venida se acerca. Los acontecimientos mundiales, los acontecimientos de la naturaleza, todo lo que está pasando, las pestes, las pandemias, están ya en la Biblia como una señal clara de que son acontecimientos previos a la segunda venida o al regreso del Señor. Ahora, no podemos decir que reconocemos a Dios como nuestra autoridad y al mismo tiempo decir yo busco a Dios como me parece a mí. Yo lo hago a mi manera, yo lo hago en mi casa, yo no voy a la iglesia, yo no me junto con los hermanos. Porque sería ilógico decir obedezco a Dios y en esto que es tan sencillo, que es congregarme, no obedecerlo y hacerlo la mía, como dicen los pibes, hacer lo que yo quiero. Es como decir, por ejemplo, que reconozco la autoridad de la policía, digo, no, la policía tiene autoridad, pero cuando me dice que me detenga no lo hago, sigo de largo. Al realizar esta acción estoy diciendo, verdaderamente, eres un policía, sé que tenés autoridad, pero no me someto, no tenés autoridad sobre mí, yo hago lo que quiero. Entonces, necesitamos una perfecta obediencia, una perfecta sujeción a la autoridad de Dios. Y por ejemplo lo vemos claramente en Abraham. Abraham, Dios le dice, salí de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te mostraré. Así que ni sabía dónde iba, pero Abraham obedece. Y luego cuando le dice que sacrifique a su hijo, una cosa tremenda, Abraham va y obedece. Y Dios detiene su mano. Y Dios le hace por esa obediencia el padre de la fe, ¿no? Y padre de multitudes. Entonces necesitamos obedecer a Dios, pero necesitamos conocer que Él es autoridad. La segunda cosa, tenemos que reconocer nuestra fragilidad, nuestro poder y su misericordia, ¿no? El hombre tiene el síndrome de eternitis, digo yo, que cree que nunca se va a morir, que se cree fuerte, que se cree indestructible, y por eso tiende a su independencia, a la autosuficiencia y a hacer lo que quiere, salvo cuando se enferma, salvo cuando tiene miedo al COVID, como ahora que dice, ay Dios mío, ayúdame, oh Dios mío, protege mi familia. Pero muchas veces el hombre emprende una carrera por sobresalir, esa carrera de solventar su economía, y en este afán se vuelve una persona que sacrifica valores intangibles, ¿no? Como el amor a sus hijos, el amor a su pareja, el compartir tiempo con los suyos, hasta el cuidado de su propio cuerpo, y aún descuida su fe, el congregarse y el tener comunión con la iglesia. Así que el Salmo 39:4, el salmista dice, hazme saber, Jehová, oh Señor, mi fin. Dice, hazme saber cuándo me voy a morir, hazme saber cuándo me va a tocar partir de esta tierra. Dice, hazme saber mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuál frágil soy.
ante un hombre que se cree omnipotente, ante un hombre que se cree que todo lo puede, ante un hombre que uno ve en las actitudes de la gente que parece que no necesitara de Dios ni de la iglesia que Dios mismo creó para un lugar de refugio, de contención y de crecimiento. El salmista dice: Señor, haceme entender mi fragilidad. Una buena ambición que me llevará a poner las cosas en la perspectiva correcta. Cuando yo conozco mi fragilidad y conozco la grandeza de Dios, me pongo bajo su autoridad y me dejo guiar por Él. Y el Salmo 5:7, el salmista dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Así que no solamente veo la perspectiva de mi fragilidad, sino que veo la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es un amor inmerecido. Eso significa la palabra misericordia. Por eso Dios, dentro de sus atributos, decimos que es misericordioso, porque Él nos ama sin que lo merezcamos. Él a este mundo que se ha corrompido lo sigue amando y lo sigue queriendo rescatar y lo sigue cuidando y le sigue dando esperanza y oportunidad que se vuelva a Él. Pero interesante tener claro su poder, mi fragilidad, y esto me va a llevar a la dependencia de Dios, a congregarme, y como dice el salmista, dice: adoraré en tu templo, dice, y en tu temor. Y me va a llevar a tener temor de Dios, que temor de Dios no es miedo. No es como cuando éramos chicos que nos decían: Dios te va a castigar si te portas mal. Entonces no hacíamos las cosas por obediencia, sino por miedo a que Dios nos castigara. Temor de Dios es entender que Él vive, que está en todas partes, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, lo sabe todo, y que Él me está mirando y que yo puedo estar en comunión con Él todos los días. Es reconocer su presencia, y es entonces lo que me lleva a vivir en el temor de Dios. Cuando yo tengo ese Cristo presente, yo sé que Cristo está, hay cosas que hago que no haría, porque Él está ahí. ¿Cuántas cosas que vos haces? ¿Cuántas cosas que vos decís? ¿Cuántas palabras salen de tu boca? Si vos tuvieras conciencia que ahí está Cristo, las harías diferente. Entonces, en el templo, donde nos reunimos, donde hay dos en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Y esto hace que yo tenga también temor de Dios y gratitud por su misericordia, ¿no? Cuando una persona empieza a congregarse, suele suceder que en la mayoría de los casos es más consciente de lo valioso de la vida, de los momentos que debe disfrutar, de esas cosas intangibles que a veces dejamos pasar y no valoramos y que son tan importantes como el abrazo, el afecto, el amor, el compañerismo, el diálogo, el orar unos por otros, y empieza a disfrutar el plan y el propósito de Dios. Comenzamos a invertir nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades en el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, siendo más solidario con los necesitados y estando más preocupado por la salvación eterna de las personas. La tercera cosa, congregarme es buscar a Dios con alegría y sincero corazón. Este ingrediente es muy, muy importante, ¿no? Ya que la sinceridad agrada a Dios. Cuando yo me despojo de mis caretas, cuando yo me despojo de las máscaras y empiezo a mostrarme tal cual soy y abro mi corazón ante Dios, lloro en su presencia, desnudo mi corazón, cosa indispensable para tener comunión con Él, porque no puedo andar con cosas guardadas, no puedo andar a medias en una relación con Dios, sabiendo que Él todo lo conoce. En Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová o del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Salomón nos sugiere en este proverbio confiar plenamente en Dios y dudar de nosotros mismos, de nuestros conocimientos. Le llama prudencia. Esto indica que frente a Dios muchas de las cosas que nosotros hacemos y decimos no están en la misma línea de su voluntad, pero creemos que estamos bien, creemos que tenemos la justa, la precisa. Pero la realidad es que, por ejemplo, cuando decido no congregarme, no ir a la casa de Dios, cuando digo que creo en Dios, porque esto lo puede decir uno que dice yo soy ateo, no creo en Dios,
o no tengo fe en nada, o tengo fe en mí mismo, como dicen algunas personas, si yo no hago las cosas, ¿quién me va a ayudar? Y son razonamientos humanos, pero el que dice tener fe en Dios, y nuestro país es un país que en el 90% se dice cristiano, por lo menos, o un poco menos ahora, pero que es cristiano, tengo que congregarme. Porque si no, me salgo del centro de la voluntad de Dios, que Dios dice, congréguense, busquen tener comunión conmigo y con los hermanos. Así que tenemos que recordar que Él permite nuestras decisiones. Él permite en esa libertad que Dios desde el Edén, del libre albedrío, de elegir nuestros propios caminos. Ahora, qué buena que mi decisión sea congregarme, ir a la casa de Dios, estar alrededor de su palabra, adorarle sinceramente, como decía al principio. El salmista en el Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, a la casa de Dios iremos. Qué bueno es que cuando usted sabe que los templos se abren, usted se alegre. Me hablaba una persona el otro día, dice, no, dice, pero yo estoy tan cómoda en casa porque puedo hacerlo por Zoom, tomando mate, me pongo las chancletas. Y la verdad que cuando uno está en esa actitud, me parece que pierde ese espíritu de culto, de adoración, de comunión con Dios. Porque no es cuestión de nuestra comodidad, es cuestión que Dios se sienta cómodo. Que Dios se sienta cómodo con mi adoración, que Dios se sienta cómodo con mi corazón ardiente, que le ama y está concentrado en su palabra, en su presencia, en cantarle. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Así que todo lo expuesto que tiene que ver con actitudes del corazón, es necesario conocerlo porque implica nuestra esencia de buscar a Dios, para luego entonces darse cuenta de todos los beneficios que trae congregarse, ¿sí? Así que vamos a decir algunos de estos beneficios. Voy a acomodar mi tablet que se me ha caído, pero el primer beneficio de congregarme es fortaleza espiritual y protección, ¿no? En el Salmo 27, el salmista hace un recuento, ¿no? Si uno tiene que leerlo todo el Salmo, de los beneficios de estar en la casa de Dios, como es la fortaleza espiritual, la protección y la misericordia de Dios para nuestra vida. Y mire cómo lo expresa. El verso 4 dice, una cosa he demandado, o una cosa le he pedido al Señor. ¿No? A veces cuántas cosas le pedimos al Señor materiales, ¿no? Pero dice, yo le he pedido una sola cosa, y esta voy a buscar, por esto me voy a esforzar, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. A veces nos cuesta estar un solo día, ¿no? Y el salmista decía, yo quiero pasar por la casa de Dios, estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová o la hermosura del Señor, y para inquirir, para poder preguntarle a Dios en el templo aquellas dudas, aquellas cosas que necesito saciar en mi corazón, ¿no? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. ¿Sabes lo que dice? Dios me va a proteger, Dios me va a cuidar. Dios es la persona más interesada, porque Dios es persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, más interesada en bendecirme, en ayudarme y en sostenerme. Así que hay personas que a veces preguntan, si me congrego, pastor, no me va a pasar más nada, no voy a tener más problemas, ¿no? Y aquí es necesario aclarar que aunque sucedan cosas en tu vida, Dios es soberano y Él tiene el control de todo lo que pasamos, aún las aflicciones, incluso sus siervos pasamos aflicciones. Es decir, nosotros somos pastores y nos enfermamos de COVID. Y la pasamos como la pasa cualquier persona y tuvimos que tomar los medicamentos, contamos con las oraciones del pueblo, contamos con el clamor de la gente, con la intercesión, y creemos que eso a veces hace mucho la diferencia porque Dios oye la oración. Pero teníamos los síntomas, los dolores, los malestares, y la pasamos bastante mal. Y entonces uno dice, porque yo me acerco a Dios, porque yo voy a la casa de Dios, en caso mío, porque yo predico, no voy a tener problema. Jesús dijo clarito,
Dice en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No me congrego para que no me pase nada. No es que me congrego para evitar problemas. Me congrego para tener comunión con Dios. Y Dios prometió estar conmigo en medio de las pruebas. ¿Por qué los discípulos están en medio de la tempestad con peligro de muerte y se salvan? Cuando dicen, Dios mío, ayúdanos, Señor, socórrenos. Pero se salvaron los discípulos en la tempestad porque Jesús estaba con ellos y detuvo los vientos. Ahora, Jesús no evitó la tormenta. La tormenta la enfrentaron, era algo natural, vientos que se arremolinaban en el mar de Galilea, sucedía esto comúnmente, más aún cuando uno lee en Hechos que habla de Dorcas que preparaba ropas para las viudas. Estas eran las viudas de los marineros, de los que estaban embarcados, porque muchos perdían la vida en su trabajo de pescador y había muchas viudas. Y entonces ella se encargaba de preparar ayuda para estas mujeres. Es decir que tenemos tormenta y algunos en las tormentas se mueren. Pero ¿sabe una cosa? Jesús promete estar con nosotros en medio de la tormenta. Y entonces, cuando yo me congrego, tengo esta sensación, estoy con Dios y Él me trae fortaleza espiritual y Él trae protección para mi vida. Otra cosa es provisión. Dios en su casa trae provisión, ¿no? Cuando vamos a la casa de Dios, Él da provisión espiritual en primer lugar, porque Él ilumina nuestro entendimiento. Que a veces nuestro entendimiento está tan nublado, tan entenebrecido, nos cuesta tanto entender, pero Él por su palabra y por su presencia ilumina nuestro entendimiento, nos muestra qué hacer, nos muestra cómo hacerlo, en qué tiempo hacerlo, y Él nos da la provisión espiritual para saber enfrentar la vida y suple nuestras necesidades, sean espirituales, sean emocionales y aún necesidades físicas, porque tenemos un Dios proveedor que sana y que bendice. Aún el salmista dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y la clave está en la palabra justo. Está hablando de la persona que busca a Dios, la persona que está en comunión con Dios. Dios de una u otra manera lo sostiene, le provee y lo bendice. El Salmo 36, 7 al 9, fíjense en la expresión del salmista cuando habla de provisión. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, la abundancia de tu casa. Dice, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. La palabra de Dios para todos lo explica más lindo para nuestro idioma cotidiano, nuestro oído. Dice, se alegrarán con todo lo bueno que hay en tu casa, todo lo bueno que hay en la casa de Dios, y les permites beber de tu agua maravillosa. ¿Cuál es el agua maravillosa? Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida, y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. En la casa de Dios bebés de Jesucristo, aprendés de Jesucristo, te impregnás de la persona de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. Dice, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Y Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me tiene a mí no andará en tiniebla jamás. Y cuando uno ve el mundo que está en tiniebla, necesito congregarme, necesito en la luz de Dios verme la luz de mi vida, y realmente necesito que Él sacie mis sedes interiores con su presencia, porque Él es manantial de vida. La otra cosa que Dios nos da es entendimiento y sabiduría al estar en su casa. Si existe algo que desarrollan aquellos que buscan a Dios, es el entendimiento y la sabiduría. Lo que hace hombres y mujeres extraordinarios, visionarios, prudentes, hombres de fe, hombres que no se ahogan en un vaso de agua, hombres que enfrentan la prueba pero la enfrentan con otra entereza, con otra postura, con otra esperanza. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios, Dios le está haciendo desarrollar toda esa inteligencia y esa sabiduría. Sabiduría no es conocer muchos libros.
Yo he conocido hombres muy leídos, hombres muy estudiados, hombres que tienen en sus paredes colgados un montón de títulos y son necios. No actúan con sabiduría. Y he conocido gente que es del vulgo, o como decía antes la Biblia, como eran Pedro y Juan, que no tenían estudio, o gente que no ha tenido la posibilidad de terminar más de 6º grado en aquel tiempo, o 7º grado ahora, y sin embargo, ante las cosas que le toca enfrentar en la vida, muestran una sabiduría, muestran una cordura, muestran una templanza que viene de la presencia de Dios, del entender los propósitos de Dios, y es Dios el que le da esa sabiduría para enfrentar la vida. Una persona que desarrolla entendimiento espiritual está un paso adelante de los demás. Está siempre un paso adelante de los demás. Tiene ventaja sobre los otros. Por ejemplo, Daniel. Uno lo puede ver en la Biblia. Daniel 1:17 dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. El salmista también amplía todo esto y aquello que encontramos en una congregación de sana doctrina, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que Dios quiere que experimentemos en esa provisión sobrenatural. El Salmo 111, verso 1 dice: alabaré al Señor con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. ¿Qué dice? ¿Que me voy a ir a un rincón de casa a cantar solo? Eso lo puedo hacer, pero dice en la compañía y la congregación de los rectos, congregándome en la casa de Dios. Y dice el verso 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que, dice, los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Ahora, ¿quién puede practicar sus mandamientos? El que los conoce. ¿Y dónde voy a conocer los mandamientos de Dios? Puedo leer la Biblia en casa, puedo ver la televisión, pero donde hay gente preparada que Dios ha llamado para poder exponer la palabra, maestros de la Biblia, pastores, aquellos líderes espirituales que me van a edificar y me van a abrir el panorama, ¿no? De lo que Dios quiere y puede hacer en mi vida. También necesito congregarme para desarrollar los dones, las capacidades, los talentos, las habilidades. Cuando David quiere hacer el templo que luego lo hace Salomón, sin embargo, él dice, llamen a los que sepan trabajar en oro, y empieza a usar, llamen a los que sepan trabajar en piedras preciosas, para edificar el templo. ¿Por qué? Porque empieza a usar las capacidades, los talentos de la persona para hacer la casa de Dios donde se iba a congregar el pueblo. Así que cuando buscamos el bien de la casa de nuestro Dios, cuando amamos su morada, cuando amamos juntarnos y tener esa posibilidad de congregarnos, nos disponemos a servir en su obra, y entonces comenzamos a desarrollar los dones, los talentos, las habilidades que Él ha puesto en nosotros y que descubrimos muchas veces cuando nos ponemos a servir. A veces, mientras no hacemos nada, no nos damos cuenta de los dones, los talentos y las capacidades que tenemos, pero el día que empezamos a servir en el templo a otro, decimos, wow, yo podía ser bueno enseñando a los niños, yo podía ser bueno acompañando a un joven en crisis, mirá, hasta podía enseñar en una célula, predicar, pero mire, ¿sabe cómo se empieza a hablar? Hablando. ¿Cómo se desarrollan los dones? Sirviendo, haciendo lo que debo hacer. Y cada uno de nosotros, Dios ha colocado dones. En cada uno de nosotros Dios ha colocado habilidades. Cada uno de nosotros está preparado y Él quiere potenciar para que nosotros podamos potenciar a otros, servir en la obra y servir a los demás. Y si uno lee 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, usted va a notar claramente que somos un cuerpo, que funcionamos juntos. No hay lugar para los llaneros solitarios. No hay lugar para los que no quieren depender de nadie ni quieren juntarse de nadie. Un cuerpo donde los miembros se ayudan y se necesitan unos a otros. Así que, como veníamos diciendo,
y para volver a recordar un poco, congregarme, estar con mis hermanos, trae mi fortaleza espiritual, me hace sentir esa protección de Dios que el salmista decía que Dios me oculta bajo sus alas, como la gallina cuida los polluelos, ¿no? Dice otros textos. La provisión de Dios, que Dios provee todo lo espiritual, todo lo material, todo lo emocional que necesitamos en su casa. Y por eso el salmista podía decir, ¡qué precioso es tu morada! ¡Qué precioso es estar! No hay mejor lugar donde estar que en la casa de Dios. También nos da entendimiento, sabiduría, más allá de libros, esa sabiduría de la vida para aplicar la palabra en las cosas cotidianas que nos toca vivir, como le dio, dijimos, a Daniel. Y también nos ayuda a estar así congregados, a desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades. Podemos servir a otros y darnos cuenta que somos cuerpo. Así que vamos a hablar de qué pasa si no me congrego. Porque si no me congrego, hay algunas consecuencias. Y es importante entender que las anteriores son algunos de los cientos de beneficios que trae el congregarme. Pero también es importante conocer qué pasa si lo dejo de hacer, si no me muestro interesado. Y la respuesta está ligada a la vida, está ligada a las prioridades, está ligada a las cosas que me importan más o menos, ¿no? Para muchos la vida es un cúmulo de experiencias que dejan dolor, odio, amargura, conflicto, soledad, pero también trae alegría, victoria, felicidad, realizaciones, riqueza, entre otras cosas. Ahora, ¿por qué decimos vida? Porque en Cristo está la verdadera vida. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida, y la verdad, vivir en Cristo y para Cristo, es lo que le da sentido a todas estas vivencias que nombramos recién, las buenas y las malas. Indudablemente la fortaleza espiritual se desarrolla en un gimnasio espiritual, y el gimnasio espiritual es la congregación. Cuando uno va a un gimnasio y ejercita determinados músculos, esos se desarrollan mejor, y entonces uno ve que el que hace pesas y tiene una musculatura es porque ha estado en el lugar correcto y haciendo las cosas correctas para que lo que él buscaba se desarrolle. Y la congregación es la que desarrolla como un gimnasio mi fortaleza espiritual. La musculatura espiritual se desvanece cuando yo no participo de la iglesia, de sus reuniones, de la comunión con los hermanos, del escuchar la palabra, del aprender un discipulado. Y entonces empezamos a vivir en nuestras propias fuerzas. Entonces echamos manos al ego, y vienen los conflictos, y dependemos de nuestras emociones y de nuestras propias realizaciones. Y muchas veces nos sentimos frustrados. Necesitamos ir al gimnasio espiritual. Necesitamos ejercitarnos en la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia son los hermanos, pero el templo es el lugar donde cada uno de los creyentes va, como si fuera ese gimnasio, a potenciar su vida espiritual, a crecer y a desarrollarse. Ahora, cuando yo no desarrollo mi vida espiritual, se desarrollan algunas cosas negativas. Se desarrolla la autosuficiencia. Por ejemplo, ¿no? ¿Y quién es alguien autosuficiente? Aquel que no necesita de otro, mucho menos de la iglesia. Según la RAE, ¿no? La Real Academia Española, dice que un autosuficiente es un pedante, prepotente o alguien que se basta de sí mismo. Y hay cristianos que se creen que son así, que no necesitan de nada, no necesitan de nadie, nunca van a ir a buscar un consejo, nunca van a contar sus problemas, solo vienen a pedir ayuda cuando se les está quemando el rancho, cuando ya está el agua al cuello, cuando ya no tienen más solución. Pero entre tanto, mientras las puedan pilotear, las pilotean ellas. En términos espirituales, podemos asumir que uno que tiene autosuficiencia es alguien que dice: no necesito congregarme, yo adoro a Dios a mi manera, yo no necesito la iglesia, e ignoran el diseño de Dios y la palabra de Dios. ¿Sí? Nos necesitamos mucho.
Más cuando vemos, decía el texto, que Cristo viene pronto. En Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos, ¿se acuerda? Y como algunos tienen por costumbre, se ve que no es de ahora, era de allá, de hace 2000 años atrás, cuando recibieron lo que querían de Dios, después dejaron de acercarse a la iglesia y se fueron. Pasó ayer y pasa hoy. Pero también cuando dejo de congregarme aparece la incredulidad y la falta de fe. Porque viene como resultado de dejar de oír la palabra de Dios. Porque Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesito oír la palabra de Dios para que se aumente la fe. En cambio, si no escucho la palabra de Dios y escucho a los periodistas, escucho a los políticos, escucho a los agoreros, escucho los profetas de la desesperanza que están en los medios, ¿qué voy a tener fe? Me quiero morir. No, si no hay esperanza. No, pero hay vida, porque la fe viene por el oír. ¿Y qué es la fe? En Hebreos 11:1 dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, cuando yo tengo fe, aunque esté todo mal a mi alrededor, yo veo más allá, voy un paso más adelante y digo, con Dios lo voy a lograr. Dios va a cambiar esta situación. Esta pandemia un día se va a terminar. Esta situación económica un día va a mejorar. O la mía en forma personal, aunque a veces pasa que en lo general las cosas siguen igual, pero yo con mi fe en Dios veo la prosperidad en mi vida, en mi familia, en lo que emprendo, porque Dios premia la fe. La otra cosa que aparece es la ingratitud, porque se baja la vista de Dios. Ya no le atribuimos, dejamos de congregarnos, entonces ya no le atribuimos a Él la victoria ni los logros y ya no se da gracia. Y la verdad que si alguien sale de una enfermedad, Dios usó los médicos, los medicamentos, pero si Dios quería cerrar el grifo, por más esfuerzo humano, la persona se iba. Fue Dios que estuvo detrás de ello y usó a estas personas. Tenemos que ser agradecidos, ¿no? Y uno puede mencionar en este ítem gente que perdieron de vista a Dios, como lo hizo Saúl. Y entonces, en vez de estar agradecido de haber sido elegido el mejor rey, terminó siendo celoso, persiguiendo a David, terminó consultando, habiendo sido elegido por Dios, terminó consultando a una agorera, una divina, y terminó muy mal. O podemos verlo a Coré, el caso de Coré, que fue sepultado él y toda su familia por querer tomar un lugar que no les correspondía y por olvidarse de agradecer a Dios porque estaban en un lugar bueno y estaban bendecidos. Sin embargo, la ambición, el querer ocupar un lugar que no los llevó a la desgracia, ¿no? Así que la ingratitud. Y la última cosa que aparece es la dureza del corazón. Y la dureza del corazón viene de la suma de todas las anteriores. Cuando yo soy autosuficiente, cuando yo dejo de tener esa fe genuina y aparece la incredulidad, ¿será o no será? ¿Será cierto lo que dice Dios, lo que dice la Biblia? Empiezo a faltarme la fe, porque escucho otras voces, ya no escucho la voz de Dios. Cuando viene la ingratitud, porque empiezo a naturalizarlo todo y no me doy cuenta que detrás de todo eso ha estado la mano del Creador, se endurece el corazón, ¿no? Y uno puede ver algunos versículos. Allí en Hebreos 3, 7 al 10 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Lo primero, si oyeres la voz de Dios, no endurezcas vuestros corazones. Y luego da un ejemplo, dice, como en la provocación, en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y toda esa generación que salió libre, nadie entró en la tierra prometida. Ninguno. Solo los hijos, los nietos, los descendientes, los jóvenes. Pero toda esa generación que tentó a Dios, que se enojó con Dios, que habló mal de sus líderes, que dudó, que se quiso volver atrás, que dio vuelta tanto tiempo en el círculo vicioso, en el mismo lugar, que siempre volvía a ser bendecido por Dios, perdonado por Dios y volvía a caer en la idolatría y Dios le volvía a dar una oportunidad. Y entonces dice,
si escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón. Pero cuando no la escuchamos, cuando no nos congregamos, el corazón se pone duro como una piedra. Por eso es que hay un texto que dice que la palabra de Dios es como fuego y como martillo. Porque la palabra de Dios, hasta un corazón de piedra, como una masa de albañil, lo puede romper en 1000 pedazos, quebrantarlo para que se vuelva a Él. Entonces, cuando entendemos todos los beneficios de estar en la casa de Dios, entonces viviremos como el rey David, que decía: mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de la casa de Dios. Nuestro potencial se desarrolla cuando nos acercamos a la casa de Dios y al Dios de la casa, ¿no? Al Dios que vive, reina en nuestros corazones, pero que ha dispuesto un lugar para que sea nuestra escuela, para edificarnos, para que unos a otros nos podamos bendecir y ayudarnos. Así que, teniendo intimidad con Dios, buscándole de todo corazón y dándole valor al hecho de ser sus hijos y poder ir a visitar a papá. Este domingo es Día del Padre y todos queremos estar con nuestro papá, los que lo tenemos vivo, ¿sí? Queremos estar con el papá. Yo ya no lo tengo vivo, pero mis hijos quieren estar conmigo, quieren pasar ese día conmigo, tienen anhelo. Y a lo mejor dicen que se va a liberar y que se van a poder tener algunas pequeñas reuniones familiares de escaso número para poder estar, pero se está estudiando todo esto y a lo mejor cuando usted lo vio esto ya está resuelto. Pero cuando uno tiene anhelo de estar en casa de papá, por eso a nuestra iglesia le pusimos la casa del Padre, porque en la casa del Padre es el lugar donde el hijo va y encuentra todo lo que necesita. Cuando el hijo pródigo fue a la casa del Padre encontró un vestido nuevo, que fue una nueva santidad. Cuando fue a la casa del Padre encontró zapatos nuevos para ya no andar como andaba antes. Y encontró en la casa del Padre un anillo que le puso el Padre, que significa un pacto con Dios, un pacto, y Dios jamás falla sus pactos. Dios siempre cumple las promesas. Y también dice que hubo música, porque en la casa del Padre hay fiesta, pero también dice mataron al becerro gordo, porque en la casa del Padre hay comida, la palabra de Dios que alimenta tu espíritu. Por eso te animamos. Cuando sepas que las reuniones, los cultos están abiertos, anotate, no te quedes afuera, no te lo pierdas. Está hermoso salir virtualmente, pero otra cosa es estar en la casa juntos, adorando y levantando el nombre de Dios. Así que quería desafiarte a que puedas animarte a vos mismo y a tu familia. Y pedamos que un día podamos ya no tener límites, o tener varias reuniones para que todos puedan congregarse. Aunque tengamos esto virtual para los que por alguna motivación no puedan llegar a la casa, que a veces hay motivaciones reales, pero los que podemos, Dios dice: no dejen de congregarse, vayan a mi casa y adoren juntos. Señor, te damos gracias porque este fin de semana tus templos, las casas que se abren para adorar tu nombre están nuevamente abiertas. Señor, si bien no podemos estar todos, es un aforo más pequeño y tenemos que tener ese distanciamiento, Señor, gracias, porque decimos como el salmista: mejor es un día en tu casa que 1000 días fuera de tu casa. Por eso, Señor, te agradecemos, te pedimos que cada templo que se abra sea un lugar de contención, un lugar de bendición, un lugar para encontrarse con Dios, un lugar para derramar las lágrimas, abrir el corazón sin caretas delante de Dios, encontrar perdón de pecado, encontrar paz, encontrar la provisión, encontrar la misericordia y todo aquello que Dios ha prometido para sus hijos. Señor, la exhortación sigue siendo la misma. No dejen de congregarse, no tomen la costumbre de dejar de ir a la casa de Dios. Si son cristianos, vayan a la casa de papá, porque cuando papá recibe un hijo se pone contento, pero cuando un hijo se encuentra con papá, recibe la bendición del Padre. Señor, gracias por este tiempo. Bendigo a los que están teniendo esta reunión virtual a través de este medio, y bendigo a los que pueden congregarse y pueden estar juntos alabando a viva voz al Rey de Reyes
el Señor de señores, el que en medio de las tormentas nos acompaña, el único que puede detener los vientos, el único que frena las plagas, el único que termina con las pandemias y el único que puede ayudarnos en toda la situación que nos toque enfrentar. En el nombre de Jesús, adoramos, bendecimos tu nombre y te agradecemos porque estamos vivos. Te agradecemos porque tenemos fe y te agradecemos porque podemos adorarte con libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, amigo, te desafío, cuando puedas, cuando no haya impedimento, no dejes de congregarte. La casa de Dios es un lugar de bendición, de crecimiento, un lugar que Dios preparó para que vos puedas desarrollarte con todo tu potencial espiritual y puedas recibir la bendición y la provisión del Padre que Él tiene preparada. Que Dios te bendiga y hasta el próximo encuentro. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada temeré. Y cantaré, mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina, mi anhelo y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor, a mi Dios por siempre exaltaré. Y cantaré, mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina, mi anhelo y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Su amor nunca cambia, su amor es benigno y tierno, su amor todo puede y es eterno. Gloria, mi Padre te ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina, mi anhelo y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.